Buenos días, cavaloperos, pues bienvenidos a nuestro canal. Soy Marta. En el día de hoy vamos a hablar del origen y la evolución del caballo. Hablaremos del primer bloque de teórica natural, que como ya os expliqué, vamos a dividir las teóricas y las prácticas en tres grandes bloques. Empezaremos hoy con nuestro primer vídeo, el origen y la evolución del caballo. De dónde viene el caballo, su evolución desde que empezaron los pequeños fósiles desde el Eohippus hasta el Equus equus. Así que vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a ir enseñándoos un PowerPoint y os voy a ir explicando. Y cualquier duda, pues podéis poner comentarios y os respondo encantada. Espero que os guste mucho esta teórica, creo que es muy interesante. Así que vamos a empezar. El origen y la evolución del caballo se remonta a la época del Eoceno, hace aproximadamente unos 60 millones de años. ¿Vale? En esta época fue cuando apareció el primer eslabón del caballo actual, el primer gen del Equus. Apareció hace más o menos unos 60 millones de años y medía entre 20 y 40 centímetros de alzada. Tenía 4 dedos, que ya hablaremos de esto, y pesaba entre 20 y 30 kilos. Era un caballo muy pequeño, que bueno, no era caballo todavía. Ya luego os enseñaré imágenes. El Mesohippus, el segundo eslabón del Equus, del caballo actual, apareció hace más o menos unos 30 millones de años. Era más rápido, tenía mejores reflejos, era más grande, medía unos 60 centímetros y tenía una visión monocular lateral. El tercer eslabón es el Meryhippus, que ya pesaba más de 50 kilos, tenía 1 metro de alzada y ya tenía 3 dedos, ¿vale? Mirad, este es el Eohippus. En 1867 fue descubierto su esqueleto en una excavación científica en América del Norte. Como lo descubrieron al alba, pues le denominaron a este esqueleto caballo del alba. ¿Vale? Por si alguna vez os preguntan ¿cómo se denominaba el Eohippus? Pues caballo del alba porque fue descubierto al alba. El cuarto eslabón de la evolución del caballo es el Filihippus, que apareció aproximadamente hace unos 10 millones de años. Este es el abuelete del caballo actual, medía más de 120 centímetros, ya teníamos un solo casco y era de grandes migraciones. Este abuelete es el originario del tarpán, de los Przewalski, de las cebras y de los asnos. Aquí ya se notaba que ya era más caballo. Ya veréis, ¿veis? Aquí tenéis el Eohippus y el Equus, el caballo actual. ¿Veis qué diferencia hay? Es abismal, ¿eh? La evolución, cómo ha ido cambiando y cómo se ha tenido que ir adaptando para poder sobrevivir. Hace 2,5 millones de años ya está el caballo como lo conocemos actualmente, la raza Equus, que ya medía más de 1,20 m y lo encontramos en África, Asia y Europa. Y aquí, como podéis ver, toda la evolución: Eohippus, Mesohippus, Meryhippus, Filihippus y el Equus. Y es impresionante cómo ha cambiado el caballo, lo que ha tenido que hacer para sobrevivir y adaptarse. Vale, pues el género Equus, chicos, los podemos clasificar en 4 grandes bloques. Tenemos los Przewalski, por ejemplo, que son los caballitos que son como salvajes, entre comillas, ¿vale? Que son los más chiquititos. Tenemos los caballos de deporte, que son los que utilizamos para montar. Luego tenemos las cebras y los asnos, ¿vale? El género Equus en estos 4 grandes bloques. Y dentro de estos 4 bloques ya hay mucho tema y mucho contenido del que también podremos hablar. Vale, la domesticación del caballo es el hecho más relevante de la historia de la humanidad en los últimos 13.000 años. Sobre este tema tengo que decir que hay muchísimas hipótesis de realmente cuándo el caballo empezó a domesticarse. Pero tengo que decir que el uso del caballo para trabajar empezó a ser conocido, o hay indicios de esto, de hace más de 2000 años antes de Cristo. Este caballito que tenemos aquí es el Przewalski, es uno de los 2 caballos que actualmente quedan todavía que son salvajes. El Przewalski se encuentra en Asia Central. Y por otro lado tenemos el Mustang, que se encuentra en América, que seguro que habéis oído hablar de él,
Si os fijáis también físicamente son muy diferentes, ¿no? El Presswalking es más chiquitito y el Mustang es más grande. Ahora, el pony, me encanta este tema y hablaremos de él más adelante. El primitivo antecesor se extinguió durante la época del Eoceno y se llamaba Equus Presswalski gracieli. El pony tiene que medir menos de 1,50 m de alzada y un peso medio de unos 100 kilos o un poquito más o un poquito menos, por ahí tenemos que rondar. La raza más antigua del pony conocido es el Exmoor y era usado como animal de tiro o en terrenos muy complicados. Actualmente tenemos más de 55 razas de ponis diferentes. Y ya sabéis que es un tema que a mí me gusta mucho porque del pony hay como una doble historia, que se dice que como se extinguió su antecesor en la época del Eoceno, luego a medida que los ponis y los caballos se iban cruzando, pues hubieron evolucionando hacia unas razas y otras, por decirlo de alguna manera. Pero ya hablaremos de esto más adelante porque a mí es un tema que me gusta mucho, ya que el hombre metió muchísima mano intentando crear caballos en miniatura, lo que ha hecho mucho daño también a los caballos. Bueno, chicos, aquí os hablamos. El caballo actual, como lo conocemos, el Equus Presswalski caballos, ¿vale? Que es el antecesor del caballo, evolucionó hacia 4 tipos básicos que han desarrollado las actuales razas. Es decir, todas las razas que conocéis, que hay más de 600 razas de caballos diferentes, salen de una de estas 4 posibilidades, de estos 4 tipos. Por un lado tenemos el caballo del bosque, meseta, estepa y tundra. Los caballos del bosque son de tipo sólido, son grandes, tienen unas cabezas enormes, los cascos grandes. Estos son los fundadores de los caballos de sangre fría, es decir, los fundadores de las razas de tiro. Y estos caballos tienen, por norma general, un carácter súper bueno. Luego, el segundo tipo sería el caballo de la meseta, que es el antecesor de los mongoles. Son más pequeñitos, son muy resistentes, tienen un muy buen hueso, tienen buena cabeza, se adaptan a los diferentes cambios. Y también los meteríamos aquí caballos de sangre fría. Ya veréis que todos los tipos son muy diferentes entre ellos y sabréis después de esta teórica dónde meter uno y dónde otro. El tercer tipo de caballo es el caballo de la estepa. Estos ya son caballos de sangre caliente, son de tipo ligero. Estos son los originarios de las razas orientales, que las razas orientales serían los árabes y los barbos. El barbo es el antepasado del pura sangre inglés, ¿vale? Del que ya hablaremos en otra teórica de las razas. Y los caballos de la estepa, antes de terminar, tienen energía explosiva. Por último, el caballo de la tundra. Este gigantesco caballo que parece que no ha influido mucho, era muy grande y pesado, por supuesto, de sangre fría. Y de este tipo de caballo destaca la raza Yucat, que es un inmenso caballo de las regiones polares. Del cual, no se conoce mucho, pero eran caballos que podían llegar a medir los 2 metros de altura y eran inmensos. Sobre las razas equinas os voy a hacer una pequeña introducción, pero ya hablaremos sobre las razas porque hay más de 600 razas diferentes de caballos y vale la pena conocerlas un poquito. Vamos a ver, las razas equinas quiere decir, como definición, grupo de animales con características diferenciadas tales como la función, la capa, la conformación, etc. En los caballos los podemos clasificar en 3 grandes grupos según su peso: razas pesadas, razas semipesadas y ligeras. Y aquí os dejo también pues un poquito entre qué kilos están unas razas y otras. Ahora hablaremos un poquito más de historia. Los primeros jinetes montados aparecen pintados en la tumba de Orenhab, que era un faraón egipcio, en el año 1600 a.C. Entonces, ya lo veis, aquí aparecen los primeros jinetes montados. Por otro lado, aquí tenemos a Jenofonte, que era un griego nacido en el año 430 a.C., que marcó el comienzo de la equitación clásica. Jenofonte escribió 2 libros: Las bases ecuestres, que es el libro de Léricas, y Psicología del caballo, en el que ya Jenofonte empezaba a ver los caballos como algo más de solo animales para las guerras y para el trabajo. ¿Veis? Aquí tenéis uno de sus primeros libros, el Léricas, que es muy antiguo, pero tiene cosas muy, muy, muy interesantes.
Por otro lado, los estribos, mirar, los estribos fueron inventados en el siglo IV a.C. por los mongoles. ¿Veis qué diferencia hay entre los estribos tan antiguos y los actuales? ¿Veis? Estos son, pesan muchísimo más, son mucho más anchos, tienen detalles que los nuestros actualmente no tienen tantos detalles como estos en su propio material, ¿no? En el hierro. Así que es que todo el mundo del caballo va evolucionando. Así que bueno, chicos, sé que es muy resumido, pero yo creo que así os podéis quedar con algunas cositas. Y bueno, ya hablaremos. Bueno, cabaloperos, pues con esto terminamos el origen y la evolución del caballo. Os quiero decir varios apuntes. Por un lado, ¿sabéis las típicas personas que os dicen: no, es que montar a caballo, estáis dominando al caballo, es una sumisión, estáis maltratando y cositas de estas? Vale, esto es gente ignorante, así que no le hagáis ni puñetero caso. Entre otras cosas porque la historia de la humanidad, como ya hemos dicho a lo largo de todo esta teórica, está marcada por el caballo. Cada paso que dábamos los humanos, cada paso era con los caballos. Entonces ellos han evolucionado con nosotros. Los animales, caballos, perros, cualquier animal necesita hacer ejercicio físico para mantenerse equilibrado físico y psicológicamente. Montar a caballo, no entréis en el debate de si es maltrato o no es maltrato. Quien diga eso es un ignorante que no sabe. Porque ya habéis visto que la evolución está atada a nosotros. Y bueno, hasta aquí todo. Espero que os haya gustado mucho esta teoría. Y bueno, pues esto, espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros, darle a like, seguirnos en Instagram, que comentamos y decimos cosas diariamente. Y ya sabéis que iremos subiendo vídeos de YouTube muy interesantes. Estamos ya preparando el siguiente vídeo, que ya lo tendréis en nada también. Y cualquier tema que os apetezca comentarme, mandarme cositas, y si os podemos ayudar, aquí estamos.